Reciban un fuerte abrazo hasta donde están conectados a esta transmisión. Hoy hablaremos acerca del vacío en el Evangelio, algo que hemos estado viendo durante todos estos meses del año para poder enfocar nuestros corazones, tratar de entender lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El mensaje de hoy se llama El llamado. Antes de comenzar, me gustaría que razonaras en lo siguiente. ¿Alguna vez te has sentido cansado o cansada de servir? ¿Alguna vez te has sentido agotado o agotada de ayudar a otros? ¿O a veces no tienes el deseo de ayudar a otras personas? ¿O no te nace de una manera natural? A veces enfrentamos esas situaciones y este tipo de mensajes nos ayudan a entender que detrás de todo deseo de ayudar a las personas está la voluntad, el amor y el poder de Dios. Acompáñame a orar para que Dios tome control de este mensaje. Señor, muchas gracias porque podemos comprender tu corazón a través de tu palabra, a través de las escrituras. Gracias porque nos muestras que eres un Dios amoroso, compasivo, generoso y que anhela, Señor, que podamos tener ese corazón también. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siempre tuvo compasión por las personas necesitadas, por las personas en pobreza, por las personas sufriendo. Gracias porque Él es el ejemplo que tenemos para poder seguir e imitar. Permítanos, Señor, hacer caso al llamado que constantemente nos estás haciendo para poder ayudar a otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuestra clase se llama El llamado. Alguna vez alguien me preguntó, ¿cómo se hace para escoger a las personas que predican o que dirigen en las congregaciones? Y en realidad la respuesta no fue tan difícil. No es que se escoja, es que Dios muestra. Dios muestra el corazón de las personas que Él quiere utilizar. Lo hace evidente. Dios se manifiesta y Él señala a quien Él quiere utilizar. Nos sorprende muchas veces de las maneras como Dios lo puede hacer. Desde alguien recién convertido o alguien que tiene muchos años en la fe, llega el momento donde Dios lo muestra. Eso lo hemos visto en la Biblia. Dios eligiendo personas para llevar a cabo su obra. Veremos 3 puntos en este mensaje. El primero, la vara en tu mano. El segundo, el desafío. Y el tercero, ¿quién es mi prójimo? Y quizás el primer punto te suena un poco extraño, la vara en tu mano. ¿De qué se trata eso? Bueno, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este primer punto. Aquí hay un comentario de Dwight Moody: una vida santa producirá la impresión más profunda. Los faros no tocan trompetas, solamente brillan. Me gustó esta frase. Aquí hay otra de Rick Warren: si Dios solamente usara personas perfectas, no se haría nada. Dios usará a cualquier persona si está disponible. Y esta frase de Rick Warren me gustó mucho porque tiene mucha razón. Si Dios solamente utilizara personas perfectas, no se haría nada, porque ninguno de nosotros puede presentarse como una persona perfecta, sino más bien como una persona que está creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Y lo que sí Dios anhela de nosotros es que estemos dispuestos, disponibles. Para poder entrar de lleno a nuestro primer punto, vamos a leer esta escritura en 2 Timoteo 2:4. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y el cristianismo es bastante parecido a la vida del servicio militar. Normalmente quien se enrola en el servicio militar sirve durante 4 años. Y al entregar su vida al servicio militar, esa persona está poniendo su vida al servicio de una nación. Ya no es él el que va a decidir qué ropa va a usar, sino es sus superiores los que le dirán qué uniforme debe de usar. No será él el que decidirá a dónde ir, sino lo enviarán, ya sea a misiones especiales o a lugares donde él va a vivir. Y como cristianos, nosotros en nuestra nueva vida como cristianos, como pequeños cristos, debiéramos de vivir solamente para hacer la voluntad de Dios, para vivir imitando a nuestro superior, que es nuestro Señor Jesucristo. Seguir llevando a cabo la obra que Él
comenzó a hacer en este mundo, en esta tierra. Dice aquí esta escritura, en el primer punto, la vara en tu mano, Jonás capítulo 2 versículos 7 al 10. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Mira, esta parte nos muestra a Jonás, un hombre que Dios llamó, que Dios eligió. Así se llama el título de nuestro año y esta clase va muy relacionada, hablando del vacío en el Evangelio. Jonás, Dios lo llamó para que fuera a Nínive a predicar su palabra. Y lo que Jonás hizo fue irse al lado contrario, abordó un barco que iba hacia el lado contrario y básicamente la tempestad azotó ese barco y los tripulantes tuvieron que echar al agua a Jonás porque él mismo declaró que era por él que estaba ocurriendo todo ese tipo de cosas. Y dentro del pez, Jonás hizo esta conversación con Dios, oró a Dios. El versículo 8 dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Lo que él está diciendo es que cuando tenemos nuestras manos, nuestras ocupaciones en las cosas o en algunas cosas que nos alejan de Dios, estamos alejándonos de ese amor de Dios. Eso es lo que él mismo reconocía, de estar alejado. A veces podemos estar solamente siguiendo las cosas que son para nuestro beneficio, lo que nos gusta, nuestra comodidad, y no queremos salir del confort. Jonás no quería ir a esa nación a la cual él odiaba, y sin embargo Dios lo había llamado porque sabía que Jonás podía hacerlo. Eso fue lo que ocurrió con Jonás en este primer punto. Aquí viene una frase que Dios no puede darte las bendiciones que Él tiene para ti hasta que primero dejes las otras cosas que estás agarrando en tus manos. Hablando espiritualmente, ¿cómo puedes experimentar esas grandes manifestaciones de Dios si estás aferrado a otras cosas, que no es solamente hacer la voluntad de Dios? Quizás tu mente, tus deseos, tus acciones te llevan a solamente pensar en tus propios intereses y dejas de entender el propósito que Dios tiene para tu vida, incluso el llamado que tiene para tu vida. Todavía no hemos logrado entender aquí lo de la vara en tu mano, pero estamos hablando así como Jonás que ponía argumentos para no ir a Nínive, que tenía su mente en otras cosas. Vamos a ir entrando poco a poco. Aquí comenzamos en Éxodo capítulo 3, versículo 9 al 10. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Esta escritura ya la hemos visto, pero vamos a enfocarnos aquí en el corazón de Dios. Dios sentía, había llegado y había visto el dolor, el sufrimiento, las lágrimas que tenía el pueblo de Israel. Y eso no es tan diferente hoy en día. Hay personas que están sufriendo, están llorando, porque no tienen ni lo necesario para poder vivir, no tienen ni lo necesario para darles alimento a sus hijos. Hay países donde no tienen esperanza, donde están muriendo por las enfermedades. Y esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés llevaba 40 años ahí con su suegro, con su esposa, ya se había acomodado a esa vida. Y Dios le dijo, disponte a partir, voy a enviarte. ¿Te imaginas que Dios se te apareciera y te dijera, mira, esta necesidad he visto en algún lugar, en algún país, así que disponte a partir, voy a enviarte? ¿Qué le dirías? Quizás no serías tan diferente a como fue Moisés. Dice aquí en el versículo 11 al 12, pero Moisés dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Mira, aquí comienza Moisés a poner excusas. Porque yo no puedo, yo no tengo las habilidades, las capacidades, yo
Yo no soy la persona elegida. Y le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le dijo, yo estaré contigo. O sea, en medio de sus necesidades, en medio de lo que veía en sí mismo, Dios le dijo que él iba a acompañarlo. Versículo 13 al 14. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Nuevamente estaba aquí Moisés pensando en argumentos, razones para no ir. ¿Y cómo se llama? ¿Qué les digo? Si me preguntan, y Dios les dijo, yo soy, me ha enviado. Y luego en el capítulo 4, versículo 1 al 3, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Tírala al suelo, ordenó el Señor. Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella. Mira lo impresionante que está ocurriendo aquí. Moisés todavía sigue diciendo, ¿qué hago si no me creen? Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés respondió, una vara. Por eso el punto se llama la vara en tu mano. Sin lugar a dudas, hay cosas en tu vida que Dios puede utilizar para llevar a cabo su voluntad. Aquí Moisés dijo, tengo una vara, y Dios le dijo, tírala. Esa vara se convirtió en una serpiente y Moisés trató de huir, pero cuando la agarró de la cola se volvió a convertir en una vara. Moisés buscó y trató de encontrar los argumentos, las razones para no llevar a cabo el llamado de Dios. Muchas personas saben lo que es el llamado. Muchos de nosotros hemos sido llamados y muchos que han sido llamados no han querido. Otros hemos puesto nuestro corazón en el llamado de Dios y muchas veces ni siquiera sabíamos el cómo Moisés estaba enfrentando en ese momento. En el capítulo 3, versículo 10 y 12, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre?, respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Nuevamente Moisés, imagínate diciendo, me cuesta mucho hablar. Hay personas que cuando les pedimos, pasa al frente a hablar, a compartir el mensaje de Dios, muchos prefieren salir corriendo. Pero es Dios el que pone lo que debemos decir cuando Dios lo requiere. Aquí estaba viendo sus limitantes. Posiblemente ves tus limitantes a la hora de servirle a Dios, a la hora de hacer su voluntad. Pero es Dios. Dios le dijo a Moisés, yo te diré lo que debas decir. Qué impresionante cómo Dios estaba detrás de Moisés. Algo que ocurrió es que Dios utilizó a Moisés y su vara para hacer grandes milagros. Dios no llama a los equipados, Él equipa a los llamados. Esa vara de Moisés lo acompañó durante todo el tiempo donde Moisés estuvo hablando con Faraón para que dejara salir al pueblo de Israel. Esa vara la utilizó para que se abriera el mar en dos, golpeó una roca para que saliera agua. Esa vara lo acompañó. Yo te pregunto, ¿qué cosas ve Dios en ti? Dios no llama a los equipados, sino Él equipa a los llamados para hacer su voluntad. Quizás el primer punto, la vara en tu mano, no sería la vara en tu mano, sería tu elocuencia, tu personalidad, tu carácter, tus recursos, cualquier cosa que hoy puedas estar teniendo al lado tuyo, Dios puede usarlo junto contigo para ayudar a otras personas. En el segundo punto, hablaremos sobre el desafío. Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Mira, desde Romano, el apóstol Pablo estaba hablando que toda la creación gime
como si tuviera dolores de parto. Hay sufrimiento, hay dolor, hay injusticia, hay desigualdad. Y eso no solamente es algo que ocurrió cerca de 2000 años atrás, sino todavía sigue ocurriendo el día de hoy. Quizás no está tan cercano a nosotros el dolor fuerte que están viviendo las personas que están en medio de una guerra, en medio de la hambruna, en medio de una situación política, socioeconómica, que está padeciendo de situaciones difíciles. Podrías tener a alguien cerca que tú puedes identificar con esto que está diciendo Romanos 8:22. La creación todavía gime y todavía tiene dolores como de parto. Dice aquí en 2 Corintios capítulo 8 versículo 13 al 15: no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Aquí nuevamente el apóstol Pablo, animando a la iglesia en la ciudad de Corinto, está diciendo que de los que tienen abundancia pueden compartir con los que tienen escasez. Muchos de nosotros podemos buscar dentro de nuestra casa, dentro de nuestros recursos, y encontraremos la oportunidad de ayudar a otros. No significa que nosotros nos quedemos en la escasez, sino al contrario. Algo que he visto es que cuando estamos enfocados en ayudar a otras personas, Dios siempre suple con abundancia en nuestras vidas, en nuestras mesas. El problema está que a veces no hacemos la prueba. Hay personas que tienen desperdicio de comida, de ropa, de recursos. En lugar de ayudar a otras personas, lo desperdician. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Hay escasez por un lado y abundancia que no se está utilizando bien por otro lado. Aquí el apóstol estaba hablándole a la iglesia de que en esas circunstancias ellos podían ayudar a otros para que existiera igualdad. El problema que hay en el mundo es la desigualdad. Y si Dios nos ha bendecido, yo estoy seguro que como iglesia Dios nos ha bendecido. Dios nos ha ayudado, nos ha cuidado, ha hecho que nuestras vidas cada año sea mejor que antes. De eso puedo estar seguro. Dios ama, cuida y bendice a su pueblo. Yo te aseguro que tú estás mejor que otros años, porque Dios siempre va a cuidarnos. Podemos pasar momentos de dificultad, momentos adversos, pero siempre Dios está ahí con sus manos alrededor de cada uno de nosotros, quienes somos su pueblo. Albert Einstein dijo lo siguiente: cada vez más llego a valorar la caridad y el amor de un ser humano por encima de todo lo demás. Todo nuestro laureado progreso tecnológico, nuestra civilización misma, es como el hacha en manos del criminal patológico. Mira, ojalá que todo ese progreso que la humanidad ha tenido sirviera para que hubiera más igualdad, pero en realidad no está funcionando de esa manera. Hay desigualdad, la brecha de desigualdad en el mundo cada vez es mayor. Mira esta frase de Jimmy Carter. Dice: el problema más grave y universal es el creciente abismo que hay entre las personas más ricas y más pobres de la tierra. Esta frase es parte de su discurso cuando recibió el Premio Nobel de la Paz por enfocarse en las personas pobres con enfermedades. Después del año 2000, más o menos 2002, por ahí él recibió el Premio Nobel de la Paz por la labor que venía haciendo, y dentro de todo su discurso dijo que el problema más grave y universal de este milenio que estamos viviendo es el abismo entre las personas más ricas y más pobres. De hecho, los países más ricos se han hecho más ricos y los países más pobres se han hecho más pobres. Hay países en donde en el mismo país hay una gran diferencia entre personas que tienen muchísimo y otras personas que no tienen nada. Puede haber barrios en donde hay un barrio que les sobra y que tira lo que les sobra, tiran porque tienen abundancia, y a la par hay un barrio que apenas tiene para comer y apenas tiene para vivir. De hecho, Jimmy Carter tenía razón, eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Hay personas que despilfarran mientras otros
anhelan. Ese es el gran desafío que tenemos hoy, de poder hacer el mundo más igual, más justo. Qué increíble poder utilizar lo que Dios pueda darnos, esa vara en nuestras manos. ¿Qué cosas ha puesto Dios en tu vida? Recursos, preparación, amor, el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas ha puesto Dios en tu vida para poder ayudar a otras personas? Muchas veces solo se requiere de obediencia, de ánimo, de deseo de estar ahí. Eso es lo que se requiere muchas veces, poder estar conscientes. Hoy más que nunca, los movimientos migratorios, ese es el hablar de cada día de los noticieros, aquí mismo en Centroamérica, en Costa Rica, en México, esos movimientos migratorios de personas que se atreven a cruzarse una selva, a ir sin nada junto con sus hijos. Eso es doloroso y a veces un país o una sociedad se puede cansar y decir, ya hemos dado demasiado, ya hemos ayudado. Pero si imagínate que ellos están pasando esto, ¿qué hay en sus países? ¿Qué están viviendo en sus países? Aquí vemos miles de personas pasando, hay millones de personas en sus países padeciendo algo grave. Debiéramos de buscar esa igualdad en nuestro propio país y un día tratar de buscar cómo ayudar a otros países para que haya esa igualdad en ese desafío que existe, en esa enorme brecha que se ha abierto. El mundo cada vez tiene menos recursos, el mundo tiene cada vez más desigualdad y podríamos encontrar muchas razones para decir que eso es así, pero en nosotros puede estar esa voluntad de Dios de poder tener un poco de igualdad. El tercer punto, ¿quién es mi prójimo? En Lucas 10 del 29 al 31 está la historia, la parábola de este hombre que fue robado. Aquí dice en el versículo 29, pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Un maestro de la ley puso a prueba a Jesús y Jesús le respondió con esta parábola. Se supone que ese hombre al que asaltaron podría ser un hombre judío. Y aquí Jesús le responde y cuando habla de un sacerdote posiblemente pensó, él lo va a ayudar porque por una razón moral y espiritual debiera de ayudarlo. Y luego también un levita que ofrecía el servicio en el templo, también pudo haber pensado que lo iba a ayudar, pero los dos pasaron de largo. Quizás pudieron tener sus argumentos. La misión por la que voy es muy importante, no me puedo detener. Este hombre tomó una mala decisión de caminar solo, por eso lo asaltaron. No lo conozco, posiblemente puede ser una emboscada. Quizás se lo merecía, posiblemente tomó las peores decisiones en el día de hoy. No puedo detenerme. Y algunas veces nosotros podemos tomar esos argumentos también. Ya he ayudado lo suficiente, esa persona tal vez no lo necesita, no lo merece. Y mira, tanto el sacerdote como el levita pudieron haber dicho tantos argumentos para no ayudar a esta persona que asaltaron. Y Jesús siguió con la parábola y aquí en el versículo 32, 33 y 34 dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Bueno, un samaritano. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Es más, se percibe que se odiaban. Los judíos no ayudaban a los samaritanos ni los samaritanos a los judíos. Pero aquí hubo un caso donde este hombre dice que sintió compasión de él. Le curó las heridas con vino. El vino tiene propiedades de alcohol, entonces trató de sanarlo con vino, aceite. Vendó las heridas y lo montó sobre su cabalgadura. Significa que este samaritano caminó a la par en donde iba la cabalgadura con este hombre que había sido asaltado. No solamente lo medio ayudó, sino lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en este hombre?
la compasión que sintió. Necesitamos tanta compasión, hermanos, para ayudar a otras personas. ¿Te has preguntado cuánta compasión tienes? ¿Le has pedido a Dios que te dé un corazón compasivo? ¿Le has pedido a Dios que te ayude a tener sensibilidad ante las necesidades? Hay barrios pobres en Costa Rica. Hay personas viviendo en las calles. Hay migrantes que están aguantando hambre, pidiendo dinero para continuar su viaje hacia el destino que quieren llegar. Hay personas con enfermedades. Dentro de la congregación y fuera de la congregación hay necesidades. Pero si no tenemos compasión, diremos, no es mi problema, como pudo haber dicho el sacerdote o el levita. No es mi responsabilidad. Pero cuando sentimos compasión, quiero decirte que se hace la diferencia. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Mira, ni siquiera se atrevió a decir que el samaritano, sino dijo el que se compadeció de él. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a él y a nosotros? Que debemos nosotros hacer lo mismo. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando somos llamados? Dios lo que quiere es obediencia. Eso es lo único que quiere Dios, y con eso Él hará grandes cosas con nuestras vidas. Hará grandes cosas con tu vida y hará grandes cosas con mi vida. Porque Él es quien nos equipará con lo necesario para ayudar a los necesitados. Un fuerte abrazo. Llénate de compasión.